Bueno, vamos a entonces ir retomando. Ahí van entrando algunos más. Préstate. Bueno, entonces, si se llega a caer y hay que armar otra reunión, voy a hacer lo mismo. Le voy a enviar por mail el link a algunos de ustedes y les pido que por favor traten de compartir como hicieron recién. La idea entonces para la clase de hoy es retomar, espero que hayan encontrado el audio en el campus, retomar a partir del tercer poemario de Raúl González Tuñón, que es La calle del agujero en la media, un libro publicado en 1930 en editorial Gleiser, la misma editorial en la que Tuñón había editado los dos primeros poemarios, una editorial caracterizada por proponerse difundir las nuevas escrituras de los jóvenes vanguardistas. Hay varios que publican allí. Y también un libro que publica Tuñón cuando vuelve del viaje, el primer viaje a Europa que hace como resultado de un premio municipal de poesía que gana un par de años antes, y con el dinero resultado de ese premio hace un viaje a Europa que va a tener significación porque, bueno, es tematizado por la poesía y porque empiezan ahí una serie de vínculos intelectuales y estéticos que son importantes para considerar su producción. Quería empezar diciendo, que era un poco donde había dejado el audio que les dejé en el campus, en el hecho de que Tuñón muestra en este libro, ya desde el título, su vínculo con lo que podría denominarse un surrealismo popular, un leve surrealismo, que se va a hacer evidente ya desde el título, en esa imagen de alguna manera que trae como referencias no directamente lógicas o más bien ilógicas, y al mismo tiempo nombra la problemática social o la cuestión social, ¿no? Ese rasgo, la vinculación con un surrealismo leve y también popular, se ve en algunas publicaciones, en algunas composiciones en particular, como por ejemplo, voy a ver si puedo darles vista al PowerPoint que preparé. Un segundito. Hola. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Sí, profe. Bien, voy a ver si puedo darle... ampliarlo un poquito. Ahí está. Les decía que en algunos poemas en particular de este poemario, como por ejemplo 3 poemas de algún país o poemas de la vidriera de una juguetería, marionettes o los marineritos, se ve particularmente esa configuración vinculada al surrealismo, en la medida en que estos poemas juegan al borde del sinsentido, este, buscan construir imágenes que desaten las trabas racionales y dan lugar a expansiones líricas en collage, hechos con fragmentos poéticos o que tocan el absurdo, además, eh, y que además funcionan a partir de una mezcla, ¿no? Como si fuera un collage con retazos de discursos de distinto tipo, ¿no? Fragmentos líricos, afiches publicitarios,
referencias a films o a estribillos de canciones o a títulos de periódicos o a noticias de periódicos, como si buscara el poema constituirse como obra de arte inorgánica, como le llama Peter Bürger a este procedimiento en las obras de vanguardia, ¿no? Obra inorgánica que supone que no hay una estructura de conjunto armónico, sino que más bien la obra se constituye como una suerte de collage de pedazos, donde no se busca, digamos, la armonía, sino más bien lo contrario, ¿no? Por un lado eso, el vínculo, digamos, de Tunión con el surrealismo se ve entonces en algunos elementos temáticos y formales de este poemario. Voy a ver cómo vuelvo acá a mi pantalla, a ver si hay alguien más que quiere entrar. Bueno, tengo problemas técnicos, evidentemente. Bueno, continúo. Intento continuar. ¿Ahí se ve lo que estoy mostrando? Sí, bien, Sí, profe, perfecto. se ve. Bueno, entonces, este poemario, decía Tuñón, lo publica a su regreso del viaje a Europa. Y supone, si uno tiene en cuenta los poemarios anteriores, donde, como un poco les había comentado, aparecían las temáticas locales, ¿no? Por ejemplo, algunos de los poemas de Miércoles de Ceniza o de El Violín del Diablo son poemas para la Virgencita del Teatro Cervantes, ¿no? Ubicado en Buenos Aires, o La vieja ciudad de Chilecito, o Gitanos en Bahía Blanca. Si tomamos en cuenta esas referencias más bien locales o nacionales, este tercer poemario supone un ensanchamiento de las referencias del ámbito porteño y nacional a un espacio ampliado que posibilitará nuevos entrecruzamientos en espacios como calles, cafés, albergues o puertos, pero ahora de un ámbito cosmopolita. Profesora, ¿qué Eh, diapositiva está mostrando en este momento? ¿Ustedes la ven? Creo que no. Estamos ¿No? viendo la inicial, la primera, creo. Sí, sí, estoy mostrando esa en Ah, ok, ok. principio. Sí, No, donde dice la porque calle del ayer agujero. hubo problemas Sí. con Juárez que no podía mostrar. Ay, sí, Pensé que miren, estaba Sí, pasando lo tal mismo. cual. supongo que ustedes percibirán muy bien el estrés que supone dar una clase en estas condiciones. La verdad que es complicado, así que estamos haciendo lo posible y les agradezco la ayuda que ustedes dan para comunicarnos y también para comentarme qué es lo que ven del otro lado. Perdone, profe, Profe, pero disculpe, hay compañeros que necesitan entrar. Me Bien, pidieron que bueno, les avise. está bien. El problema que tengo ahora es que no puedo volver. A ver, voy a parar el compartir pantalla. A ver si puedo volver a mi pantalla principal. Perfecto, ahí voy. Gracias. Ahora vuelvo al compartir pantalla. Profe, disculpe, antes de que continúe, no quiero interrumpirla mucho, Sí. pero por ahí no sería una buena utilizar Google Meet. Me parece que es un poco más fácil, manda el enlace directamente, no hay contraseña, también son reuniones privadas, seguras. A veces han funcionado y otras no, así que en principio lo voy a considerar, pero en este momento sigo la clase por esta vía para no Sí, interrumpir. sí, no hay problema. Te agradezco la idea y lo voy pensando y vamos probando. Bueno, otra cosa que quiero hacer, un segundo, es acá. Otra cosa que quiero hacer es intentar grabar.
Bueno, Está creo grabando, profesora. que O sea, ya se está grabando. supuestamente está grabando. Bueno, Ujú. vamos a ver si podemos seguir entonces. A ver. Bueno, no, ¿ahí ven la imagen? No. Las diapositivas no. Bueno, a ver. ¿Ahí se ve? Muy bien. No, esto era, digamos, en esta diapositiva lo que hay es una selección de algunos de los poemas que yo, digamos, elegiría para mostrar más claramente, bueno, desde el punto de vista formal y temático, dónde podemos encontrar algunas referencias que vinculan el poemario con el surrealismo, con este leve surrealismo popular que encontramos en el poemario. Lo que les estaba diciendo ahora, entonces, es que este libro de poemas, La calle del agujero en la media, supone un ensanchamiento de las referencias de lo nacional y local que estaba en los poemarios anteriores a referencias más cosmopolitas que por un lado, digamos, puede explicarse de varias maneras, ¿no? Por un lado, derivado obviamente de la experiencia autobiográfica, es decir, concretamente del viaje de Tuñón, como resultado de haber recibido el premio del concurso municipal de poesía. Pero hay algo más que eso. Ahora voy a ir. Y acá les intento mostrarles la próxima diapositiva. Por ejemplo, este fragmento del poema escrito sobre una mesa de Montparnasse, donde ya este espacio amplificado aparece en el título del poema, obviamente, dice este fragmento: vengo de Buenos Aires, digo a mis amigos desconocidos, de Buenos Aires, que es 3 veces más grande que París y 3 veces más pequeña. Y aunque mi sombrero y mi corbata y mi espíritu canalla sean productos perfectamente europeos, soy triste y cordial como un legítimo argentino. Pero les decía, este cosmopolitismo derivado, por un lado, del interés por las vanguardias, que son vanguardias europeas, y de la modernidad, que también necesariamente la modernidad supone salir del ámbito, digamos, pequeño, localizado, para vincularse con un ámbito más amplio. Además, hay otra cuestión que también contribuye al cosmopolitismo, que es el de la cultura masiva globalizada. Porque si pensamos en 1930, tenemos que pensar un momento en Argentina y en muchos otros lugares de auge de la industria cultural. Los periódicos populares, las revistas populares, en las que participaba Tuñón, pero también el cine, que es algo muy nuevo, que está muy presente, que es muy impactante. El poemario tematiza esa cuestión y, digo, ese elemento cosmopolita también aparece en esa cultura, una cultura compartida por cualquier habitante, digamos, del mundo que tuviera acceso a estos productos de la industria cultural, que de repente estaba en un suburbio del mundo, en Buenos Aires o en cualquier otro lugar alejado de los centros cosmopolitas, y que sin embargo estaba empezando a consumir de manera muy intensa fragmentos de cultura y con imágenes, referencias, nombres, historias y espacios que tenían que ver con lugares muy lejanos. En ese sentido, me parece que no hay que menospreciar la importancia de esa cultura masiva en este proceso de, digamos, de globalización, podríamos decir, que trae justamente imágenes de otros lugares. Van a encontrar en el poemario, no sé si ya lo empezaron a leer o no, una serie de poemas que tienen por título los nombres de actores y actrices de esta industria cinematográfica norteamericana que estaba tan emergente en ese momento. Y bueno, una de las cosas que destacaría es cómo Tuñón trabaja un entrecruzamiento entre
ficción y no ficción, podríamos decirlo, entre el plano de los actores y el plano de los personajes que esos actores representan en las películas, en primer lugar, ¿no? Es decir, generando una confusión o trabajando sobre la confusión entre lo real y lo ficcional, que es muy propia de la cultura de masas, ¿no? En los poemas aparecen, por ejemplo, entrecruzadas las vidas de los actores y las vidas de los personajes que representan en las películas, a eso me refiero. Eso me parece una cosa importante. La segunda cuestión importante es cómo Tuñón realiza un procedimiento que es el de poner sobre estos fragmentos de la cultura cosmopolita una impronta local, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un cierto grupo de palabras que tienen una connotación local, ¿no? Un ejemplo es este poema que cito acá abajo, que es William Powell, un poema que me parece muy bello y muy borgiano también, muy afín. Digo, me da la impresión de que por lo menos ciertas partes, como la estrofa que les voy a leer ahora, podrían haber sido tal vez escritas por Borges, y que trabaja justamente ese mundo del coraje que tanto aparece en cierta literatura de Borges, ¿no? En William Powell dice: nunca perdonó a nadie por valiente seguro, siempre cayó en su ley, dando el pecho de guapo. De todos los impuros, nadie como él de puro, justificó sus triunfos murmurando la suerte. La única partida que perdió con la muerte. Entonces, es como si, digamos, contrabandeara, podríamos decir, algunos términos de connotación local bien porteña dentro de un poema o de varios poemas que tienen referencias cosmopolitas. Veamos este otro, por ejemplo, que es Riachuelo de la Villette. Cualquier tarde yo anduve por sus muelles, sombríos, largos, de fluviales nombres, Man, Loire, Oise, Seine, las aguas sucias de petróleo y aceite. Hablo del riachuelo proletario, abandonado a los pies de París. Esos perros lanudos, atorrantes, tan humanos, de sordos ladridos y turbias miradas, que a veces cuelgan en los viejos puentes una tristeza dolorosa y extraña. Boliches para obreros y ladrones, calles que vienen de los mataderos y traen todo el rumor y todo el polvo de ese arrabal, de las insurrecciones, de las resignaciones, de los asesinatos, de los entierros pobres, de las ferias transhumantes y los circos sin nombre, faroles rezagados y ventanas de visillos ahumados, Bacín de la Villette, tan humilde, tan trágico, hermanito menor del Sena, desheredado. Entonces acá, fíjense, las que les marqué una serie de términos que no son necesariamente porteños, pero tienen una asociación para un lector argentino bien localizado, ¿no? Tanto el entrecruzamiento bastante notable entre el mundo de los guapos y el mundo de los gángsters norteamericanos que vimos en el poema anterior, como en este caso, muestran algo que también, o sea, que no es únicamente un rasgo de Tuñón, sino que tiene que ver también con otros escritores que estaban escribiendo en ese momento y tiene que ver con algunas ideas que habían circulado y que se ponían en práctica en la escritura literaria. La primera referencia que me viene a mente acerca de esto es el caso de Borges, ¿no? Con quien Tuñón tenía, como comenté un poco en la clase anterior, bastantes afinidades en los años previos, ¿no? Y también por estos años, Borges participa del diario Crítica, igual que Tuñón, y en 1933 dirige el suplemento de los sábados que tenía el diario Crítica, un suplemento que se llamaba la revista Multicolor de los sábados, y donde Borges publica
una serie de relatos escritos especialmente para ese suplemento y para una sección que se llama Historia Universal de la Infamia, y que Borges después, en el año 35, va a recoger el libro justamente con ese nombre. Bueno, uno de las narraciones inventadas por Borges ahí se llama El proveedor de iniquidades Mount Eastman, y tiene temática gángster, ¿no? Gángster ubicada en Estados Unidos. Y justamente ahí Borges hace lo mismo que Tuñón en este poema. Habla de arrabal de Nueva York, o conventillo de Nueva York, de los malevos de Brooklyn, y nombra al protagonista caudillo electoral, está en los comités, ¿no? Evidentemente ahí hay algo para pensar acerca de cómo utilizan este lenguaje como una especie de impronta para dejar la marca de una identidad argentina en esos fragmentos de cultura cosmopolita. Eso es algo que además estaba presente en el proyecto de la revista Martín Fierro. Si vamos acá más adelante, esto que les muestro acá es un material que está ya en la carpeta en la parte de lecturas ampliatorias o complementarias. Este es el manifiesto de la revista Martín Fierro de 1924, escrito por Oliverio Girondo. Fíjense que en una parte dice, en la columna del centro, Martín Fierro acepta las consecuencias y las responsabilidades de localizarse, porque sabe que de ello depende su salud. Instruido de sus antecedentes, de su anatomía y del meridiano en que camina. Consulta el barómetro, el calendario, antes de salir a la calle a vivirla con sus nervios y con su mentalidad de hoy. O sea, ya está en el manifiesto de Martín Fierro de 1924 esta idea de ser cosmopolita pero localizado, ¿no? En la columna de la derecha dice: Martín Fierro cree en la importancia del aporte intelectual de América, previo tijeretazo a todo cordón umbilical. Ahí se está refiriendo al cordón umbilical respecto de la supuesta madre patria, España, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en la vanguardia martinfierrista, ya desde el 24, y se va a agudizar en el año 27, cuando haya una importante y ruidosa polémica con los españoles, va a estar en la vanguardia argentina el proyecto de marcar una independencia y una autonomía lingüística respecto de España, ¿no? Y defender, reivindicar un uso de la lengua argentino, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo local, ¿no? Que aparecen ciertas imágenes, en ciertos términos, o en ciertos usos de la lengua, tiene que ver con esto. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando en el fragmento que les leí recién, Martín Fierro dice: instruido de sus antecedentes, de su anatomía, del meridiano en que camina, la palabra meridiano no es una palabra inocente, porque en las disputas acerca de la lengua, las ruidosas disputas acerca de la lengua que se dieron en 1927 con los españoles, lo que planteaban los españoles era, algunos intelectuales españoles, particularmente Guillermo de Torre, de la Gaceta de Madrid, la Gaceta Literaria, era que Madrid era el meridiano intelectual de Hispanoamérica. Entonces, contra eso se protestan los vanguardistas en la década del 20. Bueno, esto ameritaría toda una clase completa acerca de estas disputas y cómo viene la cuestión de la lengua. No vamos a entrar en detalle en eso, pero bueno, hay bastante bibliografía para el que le interese. Yo lo traía a colación más que nada para que se vea un poco el contexto y la importancia de esta cuestión del lenguaje, a las que me refería, ¿no? La importancia que tiene para un vanguardista poner una palabra que tiene referencias locales. Bueno, otra cosa que quisiera señalar
como elemento que aparece en este poemario y que también reaparece en poemarios posteriores de Tuñón y que tiene digamos, es una referencia importante para pensar una serie de cosas, es las interpelaciones dialógicas que aparecen en los poemas, ¿no? Porque Tuñón construye algunos poemas, varios poemas que tienen como momentos, escenas, donde el propio poema aparece como un espacio de diálogo, un diálogo imaginario. Por ejemplo acá, en Poema del Boulevard Saint-Michel, el viejo Boulmiche, la calle del mundo. Ustedes conocen, perdón, sus ventanas grises, sus fanfarrias, su alegría de colegial en libertad, sus muchachas, el Hotel Dacia, donde vive mi amigo Daniel Schweitzer, el Luxemburgo y el Cabaret de Noctambul, Recodo de los Gitanos, puerto embanderado de canciones de todas las lenguas y de todas las voces, Circo del Arte, Feria de la Cultura Humana, Camino Montparnasse. Me interesa en el primer verso ustedes conocen. Luego, escrito sobre una mesa de Montparnasse, leemos: ¿conocen ustedes el Neuquén? Allí hay cabañas de troncos de árboles y pulperías en donde venden cojinillos y libros de Maurice de Cobra. ¿Y Tucumán? En Tucumán solo puede buscarse la noche en los ojos de sus mujeres, y las guitarras de sonoras y floridas parecen patios. Y en Mendoza los niños saben cantar, porque han nacido al borde de las acequias. Y La Rioja, yo anduve por ahí de adolescente y barbudo como un gitano, y gané una elección con 50 pesos y una vaca, absorto como Buster Keaton. Estas interpelaciones dialógicas me parece que pueden ser pensadas, por un lado, como un rasgo, digamos, formal que introducen los poemas, que de alguna manera los vuelven afines a las crónicas periodísticas. Es como si el poema y el poeta buscara crear una afinidad, ¿no? Como traspasar fronteras entre géneros. Porque precisamente el rol de Tuñón, el rol de cualquier reportero, podríamos decir, consiste precisamente en traer imágenes y traer voces de lugares lejanos para escribir crónicas que se publican en los periódicos o en las revistas y que son formas de dar a conocer, de mostrar a los lectores estos lugares lejanos, estos personajes lejanos y estos escenarios distantes. Entonces, me parece que hay como un intento de borramiento, cierto borramiento de los géneros, algo que no es para nada de extrañar en el caso de Tuñón, porque ustedes van a encontrar, o ya, tal vez si ya los leyeron, habrán notado que esto sucede también con el teatro, ¿no? Donde algunos de los poemas de La calle del agujero en la media construyen pequeñas escenas teatrales, ¿no? Donde también ahí se ve como un intento de hacer del poema un poema teatral o algo por el estilo, ¿no? Pero con trabajar con los límites genéricos y traspasar las fronteras y generar cruces y mezclas. Pero también podríamos encontrarle una explicación vinculada con el surrealismo, ¿no? Porque en el manifiesto del surrealismo dice Breton: es el diálogo la forma que más le conviene al lenguaje surrealista. Esto está en el manifiesto de 1924. Aunque no el diálogo como intercambio racional, sino uno en el que los vocablos, las imágenes se ofrecen solo como trampolines al espíritu que escucha. El surrealismo poético, dice Breton, restablece el diálogo en su verdad absoluta, liberando a los interlocutores de las obligaciones de la cortesía
Es decir, de tener que fingir que realmente hay intercambio de pensamiento lógico. Esto me parece interesante para pensar que, por un lado, la referencia al periodismo podría hacer pensar en una poesía realista, una poesía cuyo fin fuera, digamos, meramente informativo referencial. Sin embargo, la vinculación de Tuñón con el surrealismo y esta referencia explícita que aparece en el manifiesto también permite pensar en otras posibilidades, ¿no? Que son justamente la construcción de un escenario imaginario dialógico donde no hay un intercambio real, sino más bien una especie de salto, ¿no? Breton habla de trampolines al espíritu escucha, ¿no? Una especie de salto con una serie de imágenes que el lector podría, digamos, recrear, ¿no? A su manera o algo parecido. Bueno, aparentemente se está por cortar, así que en cualquier momento voy a armar una reunión y la envío lo más rápidamente posible. Pero además, este poema, escrito sobre una mesa de Montparnasse, quisiera llamar la atención en el título acerca del lugar donde se escribe, ¿no? Se escribe sobre una mesa de un barrio bohemio y en un bar, en un lugar público, ¿no? En un lugar donde nuevamente aparece la imagen de la poesía y del poeta vinculado con lo que es efímero, lo que es al paso y lo que es la calle, ¿no? Como el poema de circunstancia, el poema en pleno movimiento, ¿no? O el poema caminando, como se llama un poema de Tuñón, poema caminando, que aparece en la revista Caballo Verde para la Poesía, que se las dejé en el material, dentro de los materiales, si no recuerdo mal, ¿no? Donde se va a publicar también ese texto de Neruda llamado, que habla de la poesía sin pureza, que es una forma también que sirve para pensar esta poesía de Tuñón, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque una referencia, o sea, hay como una línea de pensamiento que permite conectar esto de se escribe en lugares públicos, se escribe al paso en una mesa de bar, ¿no? Con el escape o la huida o la apertura, sería una palabra más adecuada me parece, de la circulación de la literatura en otros espacios que no son solamente el del libro, el del volumen, ¿no? Y que tienen que ver más con esto que comentaba la clase anterior, que Walter Benjamin llama las formas modestas, ¿no? Tienen que ver con la circulación pública de la literatura y con una política de la literatura que los pone en un lugar público, en un lugar más apropiable socialmente. Entonces, voy a aprovechar a mostrarles, a ver, algunas imágenes que tienen que ver concretamente con la relación entre poesía y periódico. Esto que ven acá es una imagen de una de las crónicas escritas por Tuñón en Crítica, de una serie que escribe durante la Guerra del Chaco, la Guerra Chaco-Paraguaya, donde el diario Crítica lo manda como reportero. Y ahí ven, en una página ilustrada, profusamente ilustrada, aparece la crónica, pero debajo del título, donde dice en este caso capítulo 5, se ve, ahí, no, acá, se ve una estrofa en medio de la crónica periodística, ¿no? Es decir, no solamente Tuñón en los versos incluye elementos, digamos, que podrían caracterizarse como elementos de la crónica, como es el caso de esta interpelación dialógica que recién comentaba, sino que también hace lo contrario, que es meter en medio de una crónica periodística un fragmento poético, ¿no? Una estrofa. Acá aparece otra, en otra crónica, de la misma serie. Acá les estoy mostrando otro poema
que se publica en un diario brasileño de Río de Janeiro, un poema de Tuñón. Se titula ahí Poema para explicar una vida. También aparece ilustrado, acá está la página entera, y es el mismo poema que vamos a conocer nosotros con otro título que es Recuerdo de A.O. Barnabús. Tanto el poema que les mostré recién, estos, como este, van a ser parte del libro que publica Tuñón en 1935, que es este. Todos bailan, los poemas de Juancito Caminador. Ahí a la derecha ven la imagen de la pequeña brigada, que es este poema, que aparece como canción de la pequeña brigada y que Tuñón va a juntar todas las estrofas que salen en distintas entregas de la crónica y lo publica como poema en el libro, ¿no? Y en el otro caso que les mostré, en este caso, Poema para explicar una vida, aparece también sin ilustraciones, con otro título, también dentro del poemario, ¿no? Entonces, este es un poemario que tiene un libro de poemas, que tiene una serie de rasgos materiales bastante particulares. Es un libro enorme, físicamente, muy grande, de hojas sueltas, sin encuadernar, de un papel, ahí se ve un poco en la foto, rústico, ¿no? Como si fueran también hojas de un periódico o algo así. Podría una pensar. Y es como una especie de caja, el libro, una pequeña caja, que tiene como dos portadas, una negra y otra roja, y adentro las hojas de los poemas sin coser ni encuadernar, ¿no? Pienso como si la no encuadernación y la disposición o las características físicas del objeto, en este caso poemario, fueran de algún modo afines a una circulación pública más libre, ¿no? El libro hace referencia en la primera página a las condiciones de publicación. Dice, en este libro no puede estar, no puede estar incluido, estoy admitiendo a gente que está esperando afuera, estoy haciendo todo junto. Comentaba que cuando uno abre el libro, lo primero que aparece es la referencia a uno de los poemas que no había podido entrar en el poemario a causa de su prohibición. Era el mismo poema que había generado la interrupción de la publicación de Contra, la revista de los francotiradores dirigida por Tuñón. Es decir, que hay todo un contexto político que es, por supuesto, el que viene a partir del golpe de Estado, que hay que tener en cuenta como contexto de escritura de algunos de la mayoría de los poemas, por un lado, y también como contexto de edición de este libro que prácticamente en su momento no circuló. En este libro en particular, el entrecruzamiento y la afinidad, podríamos decir en algún punto, entre crónica y poesía se vuelve muy evidente. Varios de los poemas trabajan a su modo, ¿no? A su modo poético, elementos que venían de la realidad más inmediata, o que retomaban elementos de la situación política o de la situación o de la historia de esos años, ¿no? Por ejemplo, el poema Historia de 20 años es como una crónica poética que va repasando año a año
lo sucedido a partir de la Primera Guerra Mundial. Los Negros de Scottsboro es un poema que tematiza una noticia policial internacional que estaba en los periódicos, que era la situación de 9 adolescentes víctimas del racismo que habían sido sentenciados a pena de muerte en Alabama. O sea, directamente toma una noticia policial y la transforma, una noticia, política vinculada con la violencia y la represión, lo cual tenía también resonancias en el contexto de publicación del libro. O, por ejemplo, el poema que se llama Cosas que ocurrieron el 17 de octubre, que por supuesto no tiene nada que ver con el 17 de octubre peronista porque es previo, donde, a ver si puedo volver a compartir. El automóvil se lanzó a la carrera con un ronquido impresionante. Uno diría, esta es una frase común, un lugar común que podría formar parte de una noticia, ¿no? Con un lenguaje gastado, que es el lenguaje del periódico, ¿no? Lo mismo el verso que sigue: el intendente visitó esta tarde los barrios obreros húmedos y rencorosos. A los 20 años solo creíamos en el arte, sin la vida, sin la revolución. Volveremos a las usinas, al olor de la multitud, a los descarrilamientos. A las 5:07 estalló una bomba frente al banco de Boston. A las 5:17 el tranvía cayó al riachuelo. Y más adelante: fuego, fuego, la casa se quema, vienen los bomberos. Sofá, cama, sopa. Cada nabo soso, la bola va sola, entre comillas. El hombre fusilado debe estar ya medio podrido en la chacarita. América Escarfó le llevará flores, y cuando estemos todos muertos, América Escarfó nos llevará flores. Lo que se ve acá es un poema donde Tuñón lo que hace es, vuelvo a traer el término de Peter Bürger, un poema inorgánico, hecho con fragmentos, con retazos de discursos que vienen de distintos lugares, pero que vienen de la actualidad, que de alguna manera copian. Lo único que nos faltaba es una voz interfiriendo. Es como una especie de ilustración, la clase, de lo que es un poema surrealista, prácticamente. Les decía, es como si el poema estuviera constituido con retazos de discursos de distinto tipo mezclados, retazos de periodismo y también imágenes, podríamos decir, oníricas, o que trabajan sobre el absurdo, o sobre lo no racional, ¿no es cierto? Y en medio de ese ámbito no racional, o de esas imágenes oníricas, vuelve a aparecer la actualidad, ¿no? Las referencias a la historia inmediata y a la actualidad. Por ejemplo, ahí al final, ¿no? El hombre fusilado debe estar ya medio podrido en la chacarita. América Escarfó le llevará flores, y cuando estemos todos muertos, América Escarfó nos llevará flores. Es una referencia a un hecho reciente, que es el fusilamiento del anarquista italiano Severino Di Giovanni en Buenos Aires, ¿no? América Escarfó era su pareja. Entonces, el poema es una especie de conglomerado
de sueño y realidad, ¿no? Donde, como va a decir Tuñón, o como va a decir uno de los poemas importantes de este poemario, que es la poesía de Juancito Caminador, ¿no? Juancito Caminador como alter ego del poeta, es yo trabajo con la realidad y el sueño, dice el poema. Voy a ir a la cita exacta. En Juancito Caminador empieza así el poema: traigo la palabra y el sueño, la realidad y el juego del inconsciente, lo cual quiere decir que yo trabajo con toda la realidad, ¿no? Entonces, ese deseo de trabajar con toda la realidad, que incluye también el sueño y lo inconsciente, es un elemento fundamental de la poética de Tuñón, que podríamos decir nunca deja de lado, nunca va a dejar de lado, ¿no? A pesar de que también participa de ciertas lógicas que en más de un momento le exigen que tome partido, por ejemplo, por la, entre comillas, realidad, ¿no? Concretamente, su vinculación con el Partido Comunista, con las líneas más ortodoxas del Partido Comunista, o los intelectuales de las líneas más ortodoxas del Partido Comunista, le van a demandar en más de una ocasión que, por decirlo en nuestros términos, deje de tanto sueño y elemento onírico y utilice la poesía como una herramienta de transformación social, pero de una manera más directa y más, podríamos decir, dogmática, ¿no? Yo creo que hay muestras evidentes de que Tuñón, por un lado, está sometido muchas veces a esa presión, pero que al mismo tiempo siempre desea mantener como coexistentes esos elementos, ¿no? Elementos de lo real, lo que viene de la actualidad más inmediata, lo que golpea como noticia de actualidad en un tiempo intenso y violento, como es sobre todo a partir de los años 30 en Argentina, pero sin dejar de lado, sin abandonar lo que son los deseos de transformación más profunda, o podríamos decir completa, de la realidad, ¿no? Que incluye también al arte como un elemento de transformación, a la poesía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Tuñón nunca, o casi nunca, porque para ser un poco más ajustadas a lo que en efecto sucede, diría que casi nunca termina por acotar su poesía meramente a lo militante, podríamos decir, siempre busca mantener esa articulación de la que hablaba en la primera clase, ¿no? Entre vanguardia artística y vanguardia política. Es un gran deseo que está permanentemente, ¿no? Que va a tratar de mantener permanentemente, a veces con más felicidad y otras con menos, ¿no? Felicidad en el sentido de éxito. Bueno, yo en estas clases utilicé la formulación poesía y reportaje, ¿no? Quisiera explicar un poco por qué uso esos conceptos, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Como veníamos diciendo, junto con la escritura de versos, Tuñón desde siempre se entregó con bastante placer y de manera continuada al oficio periodístico, que es un oficio habitualmente desdeñado en el ámbito literario. Esto es algo que señala César Aira en el diccionario de literatura latinoamericana cuando habla de Tuñón, ¿no? Cuando dice: Tuñón ejerció toda su vida el oficio de periodista y lo hizo sin el habitual desgano o desagrado con que lo hacen otros escritores que hablan del periodismo como algo que hay que hacer a su pesar, ¿no? O a pesar de, o en contra, o en confrontación de la escritura literaria.
Tuñón reconoció en el periódico, en cambio, un medio que era muy distinto al arte y a la literatura de vanguardia, que por supuesto no era artístico, pero era cercano en algunos puntos a la literatura de vanguardia. ¿Y cuáles son esos puntos? Uno, la heterogeneidad, ¿no? Si pensamos en la forma en que los teóricos de la vanguardia hablan de la obra de arte inorgánica como ese conjunto de elementos puestos de manera inarmónica, fragmentariamente y de manera heteróclita, para conformar la obra de arte, uno podría pensar como la afinidad que eso tiene con el periódico, ¿no? Donde en la página del periódico también confluyen cosas que no tienen ni ton ni son y que de repente podrían pensarse como un objet trouvé vanguardista. Así que esa heterogeneidad intrínseca al arte de vanguardia, intrínseca también al periódico, son un primer elemento que no dejaría de lado para su consideración. Y la otra es la novedad, ¿no? Si hay algo que va detrás de la novedad, es el arte que se quiere pensar como vanguardista. Y el periódico también va detrás de la novedad, ¿no? En una nota que escribe en 1932, una nota chiquitita que sale en el diario Crítica como elogio al diario, creo que es en ocasión de alguna celebración del diario o algo así, Tuñón escribe una pequeña notita que se llama ¿Por qué Crítica es un diario magistral? Y dice algunas cosas del diario que me parece que sirven para pensar la literatura. Porque la piensa justamente como, cito, espíritu ágil, versátil, esencialmente innovador. Y comenta que el diario Crítica era lo que estaba siempre por venir, el cambio sorprendente, la súbita innovación, el aliento de cada día, el paso adelante de cada semana. Un diario vanguardista, podríamos decir. Tomando esto entre comillas, ¿no? No quiero decir que haya una afinidad entre una cosa y la otra y que sean lo mismo. Lo que digo es que hay algunos rasgos significativos, afines, que permiten pensar pasajes entre una cosa y la otra, ¿no? Además, el periódico es, en el caso de Tuñón, un ámbito que está ligado a su oficio de cronista viajero, ¿no? Y en ese sentido es que uno de sus poemas, el que recién citaba, Juancito Caminador, sugiere precisamente la potencia que brota en esa confluencia entre viaje y periódico, donde puede pensarse el poema y el poeta documentando poéticamente el mundo, ¿no? La idea de incorporar lugares, nombres o acontecimientos a partir de registros inéditos que son distintos a los de un observador convencional. ¿Y por qué hablo además de poesía y reportaje? Porque a fines del siglo XIX, Mallarmé precisamente confrontó esos dos ámbitos, diciendo que el poema era el único lenguaje capaz de sustraerse al universal reportaje. Y el poeta era el único garante de la apertura de la lengua por su tratamiento riguroso e inventivo de las palabras, contrario al uso periodístico. Mallarmé, formula esa oposición planteando precisamente al poema como un lugar de resistencia al lenguaje hegemónico, que era justamente el lenguaje de un periodismo, que en ese momento se estaba transformando en el lenguaje, en el discurso hegemónico de la modernidad, y el poeta y el poema como
espacio de resistencia en la medida en que allí el uso del lenguaje es un uso preciso, un uso sobre todo inventivo frente al lenguaje del estereotipo, del lugar común, como veíamos en los dos primeros versos que recién leía de Tuñón, ¿no? Esas frases gastadas del periodismo. Lo que yo plantearía es que frente a esta oposición que plantea Mallarmé, sería posible pensar una relación, a partir de Tuñón, como una relación alternativa entre poesía y periódico que fuera más allá de la mera oposición, ¿no? Porque además, digamos, esa confluencia entre poesía y reportaje se vincula con este rasgo de la impureza, ¿no? Que aparece en el texto de Neruda, que abre el número de Caballo Verde para la Poesía, de 1935, o sea, del mismo año que Todos Bailan, donde lo que se plantea es que la poesía que se busca es una poesía heterogénea, ensuciada por la realidad y por la actualidad, podríamos decir, ensuciada por el mundo social, por el mundo político, ¿no? O sea, todo lo contrario de una poesía apartada o alejada de ese mundo tan, además, de ese mundo de esos años, además, ¿no? Que son años tan intensos. Y en ese sentido también me parece que es interesante vincularlo con varias cosas que dice Walter Benjamin, porque Walter Benjamin tiene en común con Tuñón la confluencia entre surrealismo y marxismo. Walter Benjamin escribe en 1929 un texto que se llama El surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea. Y bueno, si han leído Walter Benjamin saben que también es un autor, digamos, que su prosa filosófica también fue atravesada por la influencia de estas dos grandes corrientes, ¿no? Y que también de alguna manera se entrecruzan en su pensamiento, algo que comparte con Tuñón. Y lo que piensa Walter Benjamin, justamente en este momento también, es que en medio de las transformaciones técnicas, perceptuales y políticas de esta década candente, la década del 30, en la Argentina después del golpe, en Europa con el ascenso del fascismo, que va a llevar a, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial, la literatura no podía mantenerse en los mismos parámetros que la literatura previa, sino que requería una transformación tan fuerte como la que se estaba dando en la historia, en ese cosa que piensa Benjamin contemporáneamente es la cuestión de los formatos, de los soportes de publicación, ¿no? Benjamin está pensando en un concepto, en un contexto revolucionario, porque está pensando esto
a partir de la Revolución Rusa y algunos, digamos, un movimiento que trae la Revolución Rusa, particularmente con Tretiakov, parece nombrado en un texto de Walter Benjamin, donde el poeta utiliza al periódico y a las formas modestas de circulación como parte de esta participación en la transformación social, ¿no? Así que esa afinidad me parece interesante para pensar. Bueno, estas clases tan entrecortadas, son una especie de pequeño esquema de las ideas o los conceptos que me parece que sirven para pensar estos textos de Tuñón. Me parece que lo central son las lecturas que ustedes puedan hacer, ya que es difícil, digamos, el intercambio que se puede dar en una clase, en un lugar físico, donde uno se puede quedar por ahí intercambiando mucho o teniendo clases más largas. Me parece que lo central siempre es la lectura de ustedes. Yo, digamos, lo que les propongo es un recorrido con algunos conceptos, con algunas referencias bibliográficas. Hay, como ustedes vieron en la organización del plan de clases y en el cronograma, una propuesta de temas y de lecturas que espero que ustedes vayan siguiendo, y bueno, la clase, digamos, tiene ese problema de un poco un cierto esquematismo, porque lo que me interesa justamente es traer algunos conceptos y explicar por qué me parecen productivos para pensar la poesía de Tuñón, teniendo en cuenta, por un lado, aspectos formales, estéticos, y por otro lado también reponiendo todo ese contexto histórico en el que surge cada poemario, y que me parece que es como imprescindible para pensar eso que se está escribiendo, eso que se está escribiendo y que se está leyendo en ese momento. Así que bueno, la complejidad de lo que ustedes creo tendrían que reponer es, por un lado, pensar la Argentina en ese momento, pensar un poco el contexto internacional, o por lo menos las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta, como estas que acabo de nombrar, ¿no? La situación política argentina en los años 30, hay que tenerla ahí en ese panorama, el ascenso del fascismo también, y la importancia de la Revolución Rusa, por supuesto, en un escritor que, digamos, afina al comunismo, todo lo que es el imaginario, la discursividad y las propuestas estéticas de la Revolución Rusa están necesariamente ahí, son una referencia para la lectura. Lo que también trato de mostrar, trato de proponer en este recorrido, es pensar también los otros dos elementos que traje en la primera clase, ¿no? Por un lado, la política, que es tan importante en Tuñón, pero también la presencia del periodismo y también la presencia de la vanguardia estética, que tiene un poco la vertiente que traté de mostrar acá, ¿no? La cuestión del surrealismo y cómo ese surrealismo, en el caso de Tuñón y en el caso de los argentinos de esta época, de los años 30, adquiere una modalidad, podríamos decir, leve, ¿no? Como señala Beatriz Arlo, creo que es en varios textos, ¿no? En una modernidad periférica y en algunos otros, la vanguardia literaria argentina es una vanguardia moderada, ¿no? Y eso tiene que ver con que, bueno, se da en un campo literario que es diferente a los campos literarios europeos, que están mucho más desarrollados, que tienen una historia más larga, que digamos que se han ya solidificado y constituido de manera más concreta y más clara. En el caso de Argentina, eso no es así en los años 20, por lo tanto, toda referencia a las vanguardias
es una referencia que también hay que localizar cuando uno lo estudia o lo piensa, ¿no? Tiene que ver bueno, con una cultura, entre comillas, periférica, que tiene sus modalidades locales cuando adapta o cuando toma elementos de esas vanguardias que surgieron en otros contextos. Profe, Sí, ¿me escuchás? sí. No, que justo esto que estás nombrando lo dimos, algunos compañeros lo trabajamos bastante el primer cuatrimestre en Latinoamericana B, y por ahí creo que teníamos algún resumen de algún texto que podía explicarlo. Si te parece que puede llegar a ser útil, podemos pasarlo al grupo, no para sumar bibliografía, pero por ahí puede ser. ¿Cuál No es sé. el texto? Creo que alguno de Ramos que hablaba, ¿no?, sobre un poco, bueno, esto que decías vos mismo. Ahora no me salen las palabras exactas con las que lo dice, pero la cuestión del sistema editorial sería No sé si se la alcanza a situación ver. periférica. ¿Se alcanza a ver esto? Sí, Bueno, este Jorge es un Schwartz. libro que yo no lo subí a la bibliografía porque también es un problema subir demasiada bibliografía, no solamente porque uno tiene que escanear todo, sino porque además a veces genera como una profusión de materiales que, no sé, es como, tienen su pro y su contra, ¿no? Pero es un texto que yo les recomiendo mucho, es Las vanguardias latinoamericanas de Jorge Schwartz, que tiene un prólogo excelente, que plantea muchos de los conceptos fundamentales para pensar la vanguardia también en Argentina además para pensarla en contexto latinoamericano, y que incluye muchos de los manifiestos de las vanguardias latinoamericanas. Así que ese, por ejemplo, es un texto súper recomendado. Y después, bueno, también está como bibliografía ampliatoria el libro de Beatriz Arlo, que es La modernidad periférica. Ese texto sí está en PDF, se lo subí a la parte creo que está en la parte donde dice bibliografía ampliatoria o algo así. Así que bueno, yo confío mucho en el trabajo de ustedes como lectores, en buscar estos materiales, en tratar de conectar estos conceptos y otros que puedan encontrar que sean pertinentes con los textos. Bueno, puede tener la ventaja de dejarlos ahí un poco más libres con el trabajo de hacer lecturas propias. Yo lo que hago en general en las clases y en algunos textos míos que subí en la bibliografía es seleccionar algunos textos y algunos fragmentos donde veo que esto puede aparecer como más visible y más claro, ¿no? Me parece que los conceptos son importantes justamente para conceptualizar algunas cosas, para poder pensarlas en relación con otros textos del autor, con otros autores de la época. Me parece importante también, creo que algo de esto les decía en la primera clase. Por un lado, todo lo que una pueda decir que es particular de ese autor, ¿no? Por ejemplo, algo que yo les dije hoy, la construcción o la emergencia dentro de un poema, de una escena dialógica, a mí me parece importante porque en otros poemas de Tuñón, previos y posteriores, aparecen otras formas de lo que podríamos llamar creación de comunidad, ¿no? El poema aparece como un espacio que no es el espacio del poeta solamente, sino que es un espacio donde aparece un enunciador poeta, o un yo enunciador, que aparece o en diálogo con otros, o aparece en plural, y entonces un elemento que uno encuentra en varios poemas entra en relación con otros, y uno puede decir, bueno, acá hay una poética que uno llamaría, es de Tuñón, es algo que identificable en Tuñón. Eso no lo dejaría de lado, digamos. Son configuraciones particulares de un escritor que van cambiando también con los años y con los textos que publican, obviamente. Pero al mismo tiempo me parece importante ir viendo unas configuraciones que una encuentra compartidas con otros escritores. Un ejemplo podría ser este que traje a la clase, de la localización de un espacio poético cosmopolita a través de la lengua, ¿no? Y un cruzamiento de espacios locales con espacios cosmopolitas.
y cómo eso permite pensar que la escritura de un autor no es solamente un proyecto creador individual, que eso evidentemente está, porque está toda la ideología del artista, como una ideología donde justamente los artistas buscan un proyecto que los diferencie, ¿no? Que los diferencie de otros, pero al mismo tiempo los escritores son artistas que forman parte de un mundo social, que comparten sociabilidad artística, política, periodística, con otros escritores, y ahí se dan fenómenos digamos, me sale la palabra contaminación, que tiene una connotación negativa, ¿no? No quiero ponerle esa connotación, pero quiero decir de traspasamientos, de fenómenos que tienen que ver con lo colectivo, ¿no? La dimensión colectiva de la escritura. Eso también me parece importante relevarlo, ¿no? Para pensar la literatura. Bueno, abro a que alguien más quiera decir algo, aprovechamos los últimos minutos que nos quedan. ¿Alguien quiere preguntar, por ejemplo, algo sobre lo que expuse? ¿O comentar algo más? ¿No hay preguntas o comentarios? Sí, una Sí, pregunta. sí. ¿Cuál era el vínculo con lo que sucedía en Europa? O sea, ¿cuán inmediato era el vínculo que se podía establecer? Porque yo leía, por ejemplo, algunos poemas y me sonaban un poco Miguel Hernández o algunas cuestiones, pero no sé si, porque eran muy del momento. ¿Poemas de qué libro te parecieron, Miguel Hernández? La calle del agujero en la media. Ah, Ese y la calle de la mula, o sea, esos de claro. como escenas y de... Sí, es de inmediato. los obreros, de la marca que deja el obrero en la tierra, pensar el mundo a través de eso, ¿no? Me hizo acordar a los de Jaén, se me va ahora el nombre, los aceituneros de Jaén, esas. Sí, yo diría que es bastante inmediato en este caso. Pensá que este poemario lo publica Tuñón cuando vuelve de Europa. Y está impregnado de todo eso, ¿no? Así que para mí es bastante inmediato, lo que no significa que haga, obviamente, que haga lo mismo, ¿no? Pero sí, en este caso es inmediato. Y con Miguel Hernández tengo la certeza de una relación de amistad íntima, muy cercana, pero años después.